bienvenidos amigos a la nave radiofónica del misterio, Milenio 3. Y además lo hacemos con un sentimiento de verdad, de homenaje, de justicia a un personaje que me he vuelto a reencontrar en la balda de mi biblioteca. En la portada, un extraño artilugio, un nombre, Enrique Gaspari Rimbaud, una primera edición, 1881, título El Anacronópete. Es un libro que pasó sin pena ni gloria. Es un libro que acabó sepultado por el olvido. Escribir en España en el siglo XIX no era nada fácil. Sigue siendo muy difícil. Pero, amigos, al pasar la vieja tapa dorada, con una ilustración, nos encontramos con un maquinario, el anacronópete, raíz griega de el que viaja, el que vuela, mejor dicho, hacia atrás en el tiempo. Hay una ilustración, una especie de trompetas, una estructura troncocónica o piramidal surcando los cielos. 1881. Realmente, 10 años antes de la famosa máquina del tiempo, del concepto inventado por H.G. Wells, de que todo el mundo abrazase con éxito esa obra que ha transcurrido y ha trascendido en el tiempo, un español olvidado no solo realizaba la primera novela de la historia con el concepto viajar en el tiempo, sino que el ilustrador de ese libro, Soler, dibujaba por vez primera en la historia algo parecido a una máquina del tiempo. Ocurrió en España, pero todos lo hemos olvidado. Enrique Gaspari Rimbaud hoy viaja en el tiempo y en el 2014 le recordamos. Su novela es inencontrable. Contaba la historia de un astrofísico zaragozano, como suena, que inventando una serie de conceptos nuevos, lograba un artilugio para viajar con unos colegas en el tiempo. Y viajaban primero a la época de Colón, después cambiando las ondas gravitacionales, en esta novela incluso con sarcasmo y cierta sátira de la época, de su tiempo, llegaban hasta Rávena en el 690. El anacronópete, o el que viajaba atrás en el tiempo, activaba las turbinas y llegaba ni más ni menos que hasta el siglo III en China. Uno de los últimos capítulos lleva al profesor zaragozano y su comitiva en el tiempo, ni más ni menos que hasta Pompeya, en el 79, en el momento de la explosión del Vesubio. Los viajeros del tiempo, cuando, ojo, nadie en el mundo había imaginado ese concepto, observaban las grandes llamaradas del Vesubio. Fue diplomático, fue escritor, fue viajero, murió fuera de España y su obra nunca se reeditó. Solo algunos estudiosos recientemente han hecho alguna copia intentando homenajear al hombre que se adelantó a H.G. Wells. Oficialmente, históricamente, Wells creó la gran novela, cambió el parámetro. ¿Y si pudiésemos viajar atrás en el tiempo? ¿Y si pudiésemos viajar hacia el futuro? Esta pequeña joya que tenemos aquí es la primera novela considerada ciencia ficción en España. Esta pequeña novela, esta pequeña joya, esta pequeña historia de anticipación contaba cosas que luego han ido muy al hilo de la ciencia, curiosamente, pero Gaspari Rimbaud no tenía ningún elemento lógico para suponer lo que supone en su obra. ¿Qué quería aquel profesor de Zaragoza, protagonista del Anacronópete? Viajar, como no, al misterio, al origen de la vida. No se conocía, por supuesto, faltaba un siglo para empezar a hablar del Big Bang, y en el Anacronópete los viajeros quieren llegar a ese punto de inicio del todo. ¿Y cuándo lo calculan? En el siglo 30 a.C. En 1881, el siglo 30 a.C., el 3000 a.C., era el inicio de la humanidad. ¿Y qué le ocurre al Anacronópete? Estoy por no desvelarlo, pero es tan difícil de conseguir el libro que el Anacronópete estalla, porque es tan fuerte el fulgor que contempla y tan imposible de admitir el misterio del inicio de las cosas, que la novela acaba bruscamente. Es un viaje en el tiempo detenido. Gaspar hizo otras novelas. En una hablaba de corrupción, en otra hablaba de recalificación de terrenos, en otra de cómo se compraba un diputado. Todo un personaje. Seguro que hoy más reconocido
después de estos minutos. Enrique Gaspari Rimbaud, el español que viajó en el tiempo antes que nadie. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Pues hoy os proponemos eso exactamente, viajar en el tiempo. Porque la ciencia está llegando a límites que antes serían ficción. Tenemos el estudio 1 de la cadena SER lleno de buenos amigos, además. Va a ser un viaje como casi en común, ¿no? Nos sentimos especialmente arropados esta noche con gente además del gremio, gente que ama la radio, que ama la comunicación. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Vamos a viajar en el tiempo, no sé si al pasado o al futuro, a ambos sitios. Hay mucho misterio. Vamos a adentrarnos en lugares comunes del misterio. ¿Qué pasó con ellos? Vamos a adentrarnos en la conspiración y vamos también a hablar de la ciencia, porque la ciencia llega a un momento, iba a decir pobre, no pobre, pero Gaspari Rimbaud se imaginaría en el 2014 ponerle una tablet a este hombre delante. Igual lo había imaginado también el Julio Verne español a partir de esta noche, yo creo. Vamos a abrir las vías de contacto, lo primero, porque me gustaría mucho saber de esa posibilidad real, del anacronópete real, del viaje de la física cuántica real. Nuestros espectadores, ¿a dónde elegirían ir? Es una pregunta que siempre se hace y no es nada sencillo responderla, ¿no? Te dan una oportunidad, un viaje en el tiempo. ¿A dónde irías? Venga, pues vamos a lanzar esa pregunta. Si tuvieras esa maquinita que muchos, además vamos a repasarlos durante esta noche, aseguran haber tenido entre sus manos para viajar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, ¿dónde iríais? Pues que nos lo pongan en las vías de contacto, en Twitter, en Facebook y en Google+, nos tienen que buscar en Nave del Misterio, y si quieren hacerlo por correo electrónico, milenio3@cadenaser.com. Por supuesto, vamos a hablar de un personaje, un mito, una falacia, un fake, una especie de truco de internet. Hay quien defiende, que es lo que a mí me sorprende, igual el que está engañado con su escepticismo en este caso soy yo. Hay un nombre, John Titor, ¿no? El más famoso viajero en el tiempo desde la era de internet. Es el viajero en el tiempo, no del anacronópete de Rimbaud, sino ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Y qué hay detrás de algunas apariciones misteriosas que indican que quizá todo eso que vemos como apariciones, fantasmas, ¿por qué no?, seres extraños junto a luminarias, los llamados ufonautas o humanoides, hay una teoría que viene de lejos. ¿Y si fuésemos nosotros mismos en los curiosos designios del espacio-tiempo? Si fuesen nuestros propios ojos mirando a criaturas que han quedado atrás. Por supuesto, conspiración y un sinfín de historias, pero fijaos, amigos, porque toda la noticia surgía con un científico. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal? Vamos a escuchar algo primero, si te parece. Muy bien. Y luego me cuentas quién lo ha dicho, porque hablamos del viaje en el tiempo conectados a la actualidad. Siempre está ahí. ¿Os acordáis, por cierto, de una noticia que dimos? Yo quiero preguntarle luego a nuestro invitado José Manuel Nieves por aquella historia tan rara. Recuerdo la portada del Mundo, viajar en el tiempo, ¿será posible? Aquí mismo nos quedamos emocionados. Aquello de los neutrinos, aquel experimento, que si luego el enchufe estaba mal, algo muy raro pasó con todo eso. Hay quien piensa que callaron la boca de aquellos científicos. ¿Qué pasó? Bueno, pues era un científico de prestigio, dice que sí, que se puede viajar en el tiempo. Vamos a escucharle. Viajar en el tiempo, una de las fantasías más antiguas de la humanidad. ¿Pero es posible? ¿Quién de nosotros no se ha preguntado qué ocurrirá en el futuro? ¿O quién no querría ir al pasado para contemplar eventos históricos o cambiar algo de nuestra vida? ¿Pero eso es una posibilidad real? Voy a contestar a esa pregunta para ustedes. La respuesta es sí. 1:42 con Fermín Agustín, Noel Calero, en la Nave del Misterio, que regresa nuestro compañero. Él sí que es un crononauta, ha vuelto de uno de sus viajes por el espacio-tiempo. Santi Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Clara Tauces, buenas noches. Muy buenas noches. El ya mencionado amigo de la ciencia y amigo de este equipo, José Manuel Nieves, bienvenido. Hola, buenas noches. Que te guste a ti mucho la radio en la madrugada, ¿eh? Mucho, me encanta. Y hay mucho que hablar de la ciencia. Tú me dijiste, si os interesa el viaje en el tiempo, este es el científico, este que acabamos de escuchar, ¿verdad? Sí. Diego, ¿qué sabemos de este hombre?
Bueno, hemos escuchado a Ronald Mallet, que es un físico teórico de la Universidad de Connecticut y que forma parte, por ejemplo, de la Sociedad Americana de Física. Durante años, este hombre ha estado trabajando en los planos para construir una máquina del tiempo. Una máquina que en su diseño utiliza un giroscopio láser de anillo y se basa en la teoría de la relatividad especial de Einstein, una teoría postulada en 1905, que dice, entre otras cosas, que al tiempo le afectan el desplazamiento y la velocidad. Estamos, Iker, por supuesto, te imaginarás, ante un desafío científico, en ese dudoso límite que separa la realidad de la utopía, pero es curioso porque este desafío se desencadena en un niño. Hay una historia detrás de todo esto. Una historia humana profundamente, de novela un poco también, ¿no? Sí, es una especie de despertar de conciencia, una búsqueda incansable que todavía hoy continúa. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué le ocurrió a Ronald Mallet cuando tenía 10 años? Pues él mismo nos lo cuenta. Yo era el mayor de 5 hermanos. Crecí en el Bronx y mi padre reparaba aparatos de radio y televisión. Para mí, él era el centro de mi universo. Parecía estar muy sano. Pero lo que no sabíamos, quizás sí mi madre, era que tenía un corazón muy débil. Murió de un infarto fulminante a los 33 años. Yo tenía 10 años y aquello me devastó. Después de su funeral no me importaba vivir o morir. Me dejó algunas cosas. Una de ellas fue el amor por la lectura. Me encanta leer ciencia ficción. Un año después de su muerte me encontré con el libro que cambió mi vida, La máquina del tiempo, de H.G. Wells. Pensé, aquí está, esta es la respuesta. Si puedo construir una máquina del tiempo, podría volver atrás, verle de nuevo y quizás salvar su vida. Y de pronto a las 2 menos cuarto ya no imaginamos a un frío científico en el laboratorio, sino a un niño que quiere recuperar a su padre. Y de pronto la historia de átomos y de fórmulas en la pizarra se convierte en algo muy humano que todos hemos sentido alguna vez. Volver atrás en el tiempo, arreglar lo que hicimos mal, volver a estar en esa situación donde quizá no estuvimos, quién sabe. Son los trucos del espacio-tiempo. Estamos hablando de un imposible. Desde luego le da otro tono a esta historia. Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Luego nos hablarás de los visitantes, pero de repente, como este científico en esta declaración ya gira todo. Que esto empieza por un anhelo personal, que esto no es un sesudo personaje de ciencia que ha estado estudiando derivadas, integrales, el tiempo. No. Esto es una especie de búsqueda de algo que le traumatizó, Diego. Sí, de hecho durante años él mantiene, se reserva, ¿no?, la verdadera intención de las investigaciones que hace en la Universidad de Connecticut. Tiene miedo a que sus colegas lo consideren una especie de chiflado y mantiene todas estas investigaciones en secreto. Como te digo, hoy es profesor de física de la Universidad de Connecticut, pero la verdad es que el tiempo no lo ha cambiado. Él tiene ahora mismo casi 70 años, se dedica a hacer conferencias a lo largo y ancho de Estados Unidos explicando cómo él construiría una máquina como la de H.G. Wells. ¿Qué principios? Diego, permíteme, sí. Él sigue siendo, con 70 años, el niño que perdió a su padre y que el anhelo es reencontrarse con él. Sí. Él explica a quien quiera oírle sus proyectos, ¿no?, sus ideas para construir esta máquina del tiempo. De hecho, él en 2006 publica un libro con todas estas teorías. El libro se llama Viajero del tiempo. Fíjate, el subtítulo es Una misión personal de un científico para hacer del viaje del tiempo una realidad. Por supuesto, las teorías de vez en cuando se han encontrado con algunas objeciones serias por parte de otros científicos, pero, como tú decías al principio, ahora Mallet ha vuelto a saltar a los medios de comunicación al postular que se podría mandar una formación de partículas al pasado en código binario, aunque por supuesto solamente sería posible retrotraernos hasta momentos temporales en los que haya sido posible leer esos códigos binarios. Bueno, ¿en qué se basa Ronald Mallet? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Cuáles son las bases que él tiene para construir esta máquina del tiempo? También, si quieres, lo podemos escuchar de su propia voz. Einstein desarrolló la teoría de la relatividad especial. En pocas palabras, lo que dice esa teoría es que al tiempo le afecta el movimiento. Es decir, que cuanto más rápido se mueve el reloj, más se ralentiza el tiempo. Cuando hablo de un reloj no hablo solo de un mecanismo, sino del ritmo cardíaco, del metabolismo. Eso es un reloj. Así que, cuanto más rápido te mueves, menos envejeces. Podríais pensar, un momento, ¿esto se ha demostrado? Sí. Mucha gente no sabe que en 1971 se hizo un experimento crucial en el Observatorio Naval.
Lo que hicieron fue sincronizar dos relojes atómicos, los mecanismos de medida más precisos que tenemos. Uno de ellos se custodió en el observatorio y el otro se colocó en un jet que voló alrededor del mundo casi a la velocidad del sonido. Cuando el experimento finalizó, el reloj atómico del jet se había ralentizado en comparación con el que seguía en el observatorio. Esto significaba que el ritmo cardíaco de los científicos que iban a bordo había ido más lento. Es decir, comparativamente eran más jóvenes que sus colegas en tierra. Os preguntaréis por qué esto no apareció en los titulares de todos los periódicos. Básicamente porque la diferencia fue de unas fracciones de segundo. El efecto depende de la velocidad, y por eso, aunque el avión alcanzó la velocidad del sonido, hablamos de una velocidad muy lenta en comparación con la velocidad de la luz. Pero cuando tengamos cohetes que puedan viajar a la velocidad de la luz, podremos ver este efecto cuantificado no en fracciones de segundo, sino en años. Aquí este hombre da una clave clarísima, ¿no? Cuando consigamos lo que parece imposible, viajar a esa velocidad de la luz, se podría producir el milagro, no de distancias tan cortas en el aspecto cronológico, sino mucho mayores. Es sorprendente, compañero José Manuel Nieves, director área de ciencia de ABC, que haya científicos de primer nivel pensando en algo que nos retrotrae a eso, a H.G. Wells, a los locos, a prototipos para viajar en el tiempo. Tú me lo dijiste que me parecía increíble. Sí, pero no es el único. Hay toda una escuela rusa que está trabajando activamente desde hace décadas en estos problemas, ¿no? Y toda la física entera, toda la física en general, desde que existe la física cuántica, uno de los problemas más acuciantes que ha tenido y más interesantes es precisamente el problema del tiempo. Pero claro, es un problema complejo, porque lo primero que hay que definir es qué es el tiempo. Y no sabemos lo que es el tiempo. Imagínate, o imaginémonos todos, una forma de definirlo podría ser que es una medida del cambio de las cosas, de la evolución de las cosas. Si tú te quedas mirando este libro durante 100 años, pues lo verás como se va arrugando, se va deteriorando, todo se va llenando de polvo, es decir, las cosas cambian. Pero imaginémonos un mundo estático en el que nada cambiara, en el que no se moviera nada, en el que no envejeciéramos jamás, en el que no nos moviéramos ni siquiera. Pues se podría decir que hay tiempo en ese mundo o no. Es decir, el tiempo y el movimiento efectivamente son uno. De hecho, Einstein eliminó los términos espacio y tiempo y acuñó el término espacio-tiempo. Nosotros podemos ir de aquí a Barcelona recorriendo un espacio, 600 y pico kilómetros, pero necesitamos un tiempo para hacerlo, es indivisible. Y además, como muy bien habéis explicado hace un momento, con la teoría especial de la relatividad, cuanto más rápido va una persona con respecto a un observador, el tiempo pasa más lentamente para él y más rápido. O sea, imagínate que fuéramos en un tren a la mitad de la velocidad de la luz. Los que estuvieran fuera de ese tren y miraran dentro, parecería que nosotros apenas nos movemos o nos movemos en cámara lenta. Y nosotros mirando a los que se mueven fuera parecerían todo lo contrario, moverse como en cámara muy rápida, muy rápida. Entonces el tiempo está transcurriendo de forma distinta si estás dentro de ese tren que se mueve a la mitad de la velocidad de la luz que si estás fuera. Cuando tengamos un tren, cohete, nave, lo que sea, por tanto, según defiende este científico, es complicadísimo, próximo a la velocidad de la luz, claro, complicado ahora con nuestros parámetros. Sí, exacto. Tendríamos una ventaja ya no de segundos, sino de años, según él. De años o incluso de siglos, porque este experimento del año 71 de los relojes atómicos se ha repetido varias veces después, y con relojes mucho más precisos que los del año 71, y se ha repetido mandando de esta pareja perfectamente sincronizada de relojes, dejando uno en tierra y mandando uno al espacio, con el transbordador espacial, han estado en la ISS, es decir, se ha hecho, y todas las veces se comprueba que esta teoría de Einstein es verdad. El tiempo se dilata, se estira. Además, todos nosotros viajamos en el tiempo. No nos damos cuenta, pero viajamos en el tiempo hacia el futuro a una velocidad de 1 segundo por segundo. Y no lo podemos parar, no podemos echar para atrás. La cuestión es que lo que para nosotros es imposible, hay una rama de la física, una parte de la física, que es la física cuántica, donde allí, en ese subreino de lo minúsculo, de lo pequeñito, de las partículas subatómicas, ahí ocurren cosas que nosotros no podemos explicar y no podemos reproducir. Y algunas de esas cosas son compatibles con movimientos en el tiempo.
Y de eso vamos a hablar, José Manuel. Nos va a hablar Santiago Camacho de un experimento en la Universidad del País Vasco, por cierto, de última hora. Se habla de congelar el tiempo. Me lo cuentas ahora porque tenemos a Aldo Gómez, compañero de los servicios informativos. Aldo, porque ha ocurrido... Bueno, esas noticias que nunca se quieren dar, ¿no? Pues sí, Iker, ¿qué tal? Buenas noches. Volvemos a Murcia. Como les contábamos, en el Arguero se ha registrado un grave accidente de tráfico, un grave accidente de autobús en la carretera de Calasparra, a la altura de la Venta del Olivo. Hablábamos de 7 muertos, pero la cifra ha aumentado, así que actualizamos la información. En el lugar del siniestro sigue un compañero de la cadena SER en la región, Javier Ruiz. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Son 10 ya los fallecidos y la cifra de heridos no para de subir. Hasta 40 personas iban en el interior del vehículo. Todas han sido ya trasladadas a los hospitales de distintos puntos de la región, sobre todo de la capital. La zona sigue acordonada. Se ha levantado el autobús, que está literalmente chafado. En una de sus puertas vemos una imagen de la Virgen de las Maravillas, muy popular en la zona, que ha quedado literalmente destrozada. Las personas que iban en el interior venían de una excursión desde Madrid, de una parroquia de la localidad murciana de Bulla. Su alcalde ya está aquí. También se ha acudido a la zona el presidente de la comunidad autónoma, el delegado del gobierno, que en estos momentos inspeccionan el autobús. Dolor y consternación en la región de Murcia por que es uno de los accidentes más graves de la historia de nuestra comunidad. Gracias, Javier. En el boletín informativo de las 3 de la madrugada, Iker, las 2 en Canarias, actualizaremos la información, y pendientes también en nuestra página web en cadenaser.com. Muchas gracias, Aldo, por la información. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Una y 55, pues lo hablaba yo con algunos de los buenos amigos que nos visitan esta noche, que tenemos nutrido. No es lo normal, es algo muy poco habitual, único diría yo, tener este público al que nos une afecto en esta noche. ¿Y sabéis lo que yo pensaba ahora mismo, compañeros? Haciendo casi, si me permitís, una abstracción en el espacio-tiempo. Cuando suenan estas músicas que pone Noel, estas músicas, Noel, y nosotros hablamos de nuestras cosas, da la impresión de que estamos en una burbuja, que los problemas cotidianos no nos afectan, que la nave milenaria tiene eso. Al margen de que no le guste más un tema, le guste menos otro, le guste, da la impresión, y es la magia de la radio, la maravilla de la radio, de la comunicación, que de pronto el mundo se ha detenido, nunca mejor dicho. Estábamos escuchando a José Manuel Nieves, nos estaba explicando una serie de cosas, unos experimentos que se están haciendo, y parece que la vida cotidiana, la que va a un segundo por segundo, no sigue. Se ha detenido, estamos en un mundo de ensueño, en nuestro propio mundo, y de pronto vienen los compañeros y nos cuentan la cara amarga, ¿no?, que está ahí. Por eso también la función que tenemos, todos, pienso, es la de abstraernos en ocasiones, sin perder la perspectiva de lo que pasa, porque somos la SER y tenemos que contarlo. Pero qué maravilla también para mucha gente, yo lo entiendo, es por un momento dado poder apartarse, ¿no?, del bramar de lo cotidiano, y por ejemplo ahora imaginar cosas, conceptos, el anacronópete, el viaje en el tiempo, que habitualmente no están, no están recorriendo las calles. Las calles están siendo recorridas por noticias habitualmente negativas. Una auténtica pena. Nuestro apoyo, nuestro abrazo a toda esa gente de Murcia, donde hay tanta gente que sigue el programa. Una tierra de muchísimo misterio, de muchos misterios, y ojalá, ¿no?, la cuenta pare ahí, ¿no? Hablamos de retrasar el tiempo, y es que el drama, la muerte, lo terrible, está siempre a la vuelta de la esquina, siempre es algo que le pasa a otro. Por eso muchas personas que han tenido el drama en su vida sueñan, como este científico, con volver atrás en el tiempo. Nos hablaba José Manuel Nieves de algunos experimentos, de algunos conceptos, los rusos, los relojes atómicos. Yo eso lo desconocía, me interesa, pero tú me contabas, Santi, que en este momento en la Universidad del País Vasco ha pasado algo que quiero conocer y que la audiencia quiere conocer también. Pues sí, cuando hablamos de física cuántica y cuando hablamos de astrofísica, a veces los conceptos son tan extraños que a los que estamos acostumbrados al mundo tangible, tridimensional de la Tierra, se nos escapan. En el mundo de la astrofísica hay un concepto que lo conoce bien José Manuel Nieves, que es el de la expansión del universo y el de la aceleración de la expansión del universo. El universo no se está expandiendo, pero no se expande a una velocidad uniforme. Se ha descubierto que cada vez esa expansión se está acelerando.
Los científicos hasta ahora habían inventado un concepto que era el de la energía oscura, algo teórico que nadie ha visto, que nadie ha comprobado, pero que podía explicar, en pizarras llenas de números, podía explicar perfectamente esa aceleración. Pero, y nos encanta traer investigaciones que ocurren en este país, un equipo de científicos de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de Salamanca, formado por José Senovilla, Marc Mars y Raúl Vera, han llegado y han publicado en una revista científica muy prestigiosa una conclusión diferente y que no puede ser más sorprendente. El universo no está acelerando su expansión, según ellos, y tienen muchísimas matemáticas absolutamente inescrutables para un profano como yo, pero que evidentemente serán correctas para justificarlo. No. El universo no se está acelerando, es el tiempo el que se está ralentizando, según ellos, y es una tendencia universal, es decir, pronostican que dentro de miles y miles y miles y millones de años, algún día el tiempo llegará a detenerse, llegará el universo a congelarse en un determinado estado. Desde luego son de esas cosas que efectivamente, pues esos dos campos como la astrofísica y la física cuántica, pues de vez en cuando nos sorprenden. Es muy curioso esto que cuentas, Santi, porque hace apenas una semana o así publiqué en el periódico un artículo de otro grupo de investigadores, estos no eran españoles, eran norteamericanos, que decían que algo inaudito también, ¿no? Que es que los universos paralelos no solamente existen, sino que están interactuando con el nuestro y el nuestro interactúa con ellos. Universos paralelos, esa cosa que yo he leído siempre en los libros de misterio. Claro, pero los universos paralelos tienen mucho que ver con el tiempo y con el viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque la física, que ha retorcido la realidad hasta el punto hasta puntos más allá de la comprensión del común de los mortales, ¿no? Una de las cosas que dicen es que los viajes en el tiempo, la doctrina principal científica dice que no son posibles, ¿no? Luego, si quieres, entramos en explicar. Hay un acuerdo general en la ciencia de que no va a ser posible. Con algunas discrepancias como estas que hemos visto antes, ¿no? Pero, claro, hay una cuestión que nadie explica o que es muy difícil de explicar. ¿Por qué los ladrillos de los que estamos hechos, por qué las partículas subatómicas pueden hacer cosas que los conjuntos de partículas, como nosotros, no podemos? ¿Por qué el viaje en el tiempo sí es posible a nivel pequeño, pero no...? Es compatible, o sea, yo no digo que sea posible, no lo sabemos, pero desde luego las cosas que suceden y los comportamientos que vemos de las partículas subatómicas son compatibles con movimientos en el tiempo, con viajes en el tiempo. De hecho, una vez, recuerdo en el programa también, estuvimos hablando de un experimento en el que habían inducido a una partícula en el pasado desde el presente para que se comportara de una determinada forma. Es decir, las leyes de la física que nosotros conocemos y a través de y que nos permiten movernos no funcionan a nivel subatómico y son diferentes. Y una de esas leyes afecta al tiempo. Entonces, este grupo de investigadores lo que decía es que la física cuántica, la mecánica cuántica, podría ser el nexo de unión de todos los universos paralelos que existen, que son un número n, pongamos infinito, y que igual que una partícula tiene un estado de indeterminación, que es una de las características de las partículas, ¿no? Son medio energía, medio materia, no se sabe muy bien, se materializan cuando es necesario, cuando no, pasan a través de las total. Cosas, vamos. Están aquí, luego están allí, están en dos sitios a la vez, es decir, unas cosas que las cosas materiales no podemos Están hacer. aquí y allí y no han pasado por el medio. Sí, todo ese tipo de cosas, o están aquí y luego están antes, y luego te la cargas y resulta que antes estaba, o sea, unas cosas absolutamente como de no creer. Bueno, pues podrían ser el nexo de unión compartido por todos estos universos. Es decir, cuando enlazo otro concepto, cuando hablamos de viajes en el tiempo, una de las críticas que se le pone es la de la paradoja temporal. ¿Qué pasaría si yo viajo al pasado y mato a mi abuelo? Bueno, pues entonces, claro, evidentemente no habría nacido ni mi padre, ni habría nacido yo, y entonces, ¿cómo es posible que yo vaya...? Pero los universos paralelos al mismo tiempo resolverían esto, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasaría si en el momento en que yo mate a mi abuelo el universo se divide en dos? Uno en el que yo mato a mi abuelo y otro en el que no. Entonces, esa posibilidad, esa apertura, esa ramificación del universo se produciría cada vez que algo sucede. Es decir, ahora mismo hay otro universo en el que yo no estoy hablando en este programa, otro en el que tú no estás, otro en el que no existe ni siquiera la radio, otro en el que todavía hay dinosaurios, es decir, cualquier realidad podría ser posible.
Universos paralelos. ¿Cuándo empezaron las historias de viajes en el tiempo? Porque evidentemente vamos a vagar entre la ciencia, lo que sabe la ciencia, qué habrán hecho estos rusos, ¿no? Nos va a contar la historia, Santi, de un judío que es alucinante, que dicen que inventó algo tremendo, cosas de Santi, ahora nos lo contará. Pero ¿desde cuándo se empieza a hablar de viajes en el tiempo? Porque antes del Anacronópete, mucho antes, desde el medievo, hay historias de gente que viajó en el tiempo. Y esto sí que es curioso. Y entronca, es otra forma del saber, con la España mágica en este caso. Hay un sitio, Clara, maravilloso, que es el monasterio de Leire, ¿no? Sí. Un sitio que recomendamos la visita, mágico donde los haya, con mucha historia. Ahí localizamos uno de los primeros viajeros en el tiempo españoles, porque también queremos saber de ellos. ¿Quiénes son? Supuestamente. Sabemos que el tal Títor, que luego nos contará Carmen, es el viajero en el tiempo, fraudulento o no, yo no lo sé, luego lo veremos, de la época de la red. Pero muchos siglos antes de la red ocurrió algo en las mismísimas puertas de este monasterio románico de Navarra. Sí, efectivamente, una historia que, si bien, como has explicado antes, cabalga un poco entre esa leyenda, ¿no?, y la realidad, lo cierto es que el personaje existió como tal, el abad Virila, del cual hay referencias escritas en el siglo X, y se hace mención a él como testigo en algunas historias que se dieron en la zona. Bueno, pues él era un fervoroso, como buen abad, seguidor de la doctrina y era muy asceta y muy místico, y entonces él tenía una inquietud muy grande por conocer cómo sería el paso del tiempo ante el Altísimo. Y esto él en sus plegarias oraba, él hacía un paseo todos los días matutino a los alrededores del monasterio, llegaba hasta una fuente que recibe su nombre, que hoy se puede incluso visitar, y pedía y rogaba que se le mostrara ese enigma, ¿no? Y un día, en uno de esos paseos, pues llegó al lugar de la fuente, se aposentó y había un ruiseñor y se puso a cantar. Y él se quedó escuchándolo extasiado, con tanto éxtasis que cuando se quiso dar cuenta pensó que se le había hecho tarde en las faenas del monasterio y corrió por el camino, aunque si bien ya bajando notó algo extraño, como si el paisaje hubiera cambiado, como si aquello no se pareciera al mismo paisaje que conocía a diario. Y al llegar al monasterio, el monasterio parecía más grande también. Llamó a la puerta y el hermano portero no le reconoció, pero lo curioso es que él tampoco reconoció al hermano portero. Y al parecer armó tal escándalo que le dejaron entrar. Y entonces, ¿pero quién es usted?, le decían. Yo soy el abad Virila. Y entonces se quedaron atónitos porque, viendo un poco la documentación del monasterio, recordaron la presencia de un abad que se llamaba como él y que había desaparecido 300 años antes cuando fue a dar un paseo a los alrededores del monasterio. Son historias que forman parte quizá de la leyenda, pero de un deseo en el pueblo de conocer a aquellos que se adentraron en el terreno más prohibido. Se ha viajado al inframundo, se ha viajado al espacio, se ha viajado al confín de los mares, pero ¿se ha viajado atrás en el tiempo o al futuro? Hay muchas historias que vosotros ya conocéis. Algunas durante mucho tiempo se dieron por certeras, por auténticas. Sin duda, una de las más espectaculares era el atropello de un misterioso personaje en mitad de Nueva York. De pronto, en pleno 1950, en el mes de agosto, un individuo con un gabán de invierno, con un sombrero como de otra época, con unos zapatos anticuados, y que además parece sorprendido ante la batería de coches que salen del paso de peatones, y casi, según los testimonios, según lo que se contó en esta historia, se deja atropellar. Cae muerto. Le miran en el gabán, la policía le interroga de alguna forma post-mortem, es decir, viendo qué tarjetas puede haber ahí, qué documentos, qué DNI, y se encuentran con una tarjeta que pone Rudolf Fenz. Se pone a investigar el Departamento de Policía de Nueva York, hay una serie de complicaciones y al final descubren que hay un Rudolf Fenz, que es una persona que no tiene nada que ver con ese individuo. Indagan un poco más y descubren que es su nieto y que se contaba la historia de que hacía mucho tiempo, a final del siglo XIX prácticamente, Rudolf Fenz, abuelo, salió una de esas tardes cuando Nueva York desde luego no conocía los coches, ni conocía las estructuras ni los edificios, y no volvió jamás. Apareció de repente en un salto en el tiempo. Esto se contó muchas veces y muchos, es verdad, lo teníamos como un elemento más del mundo del misterio.
Parece ser que esto era una leyenda urbana, creada en una revista nórdica. Pero, ¿por qué encajó tanto en el pueblo americano de los 60 y los 70? Porque se empezaba a hablar de la posibilidad de una física nueva, de viajar en el tiempo. Empezaban las primeras películas a contarnos que el viaje era posible. ¿Sabe algo de física? Accediendo a física. Ingeniería mecánica. Óptica dimensional, cronografía, casualidad temporal, paradoja temporal. ¿Viajar en el tiempo? Sí. ¿Accediendo a ciencia ficción? No, aplicación práctica. Mi pregunta es, ¿por qué no se puede cambiar el pasado? Porque no se puede viajar a nuestro pasado. Pero, ¿y si fuera posible? No lo es. Disculpe, ese es un tema sobre el que puede confiar en mí. Accediendo a los escritos de Isaac Asimov, H.G. Wells, Harlan Ellison, Alexander Hardegger. Hábleme de este. Hardegger, 1869 a 1903. Científico americano con tendencia a excéntricas teorías que incluyen un tratado sobre la creación de una máquina del tiempo. Hasta en las películas se menciona a H.G. Wells, claro, y nadie se acuerda de Enrique Gaspar, el anacronópete. Todo el mundo nos menciona un personaje. Pasamos del abad Virila a su representante hoy en la red. Y os digo una cosa, yo de antemano no me lo puedo creer. Tengo que decirlo así. Pero ¿por qué cuando nace la red prácticamente, o cuando la red se populariza en el mundo, surge un nombre, Santi lo sabe muy bien, le ha seguido la pista, que no se ha podido borrar del inconsciente colectivo digital? Un nombre y un apellido, y un viajero en el tiempo. Y ojo, miles de personas que le ayudaron en su cometido y que consideran que es una verdad. Yo, aunque sea en forma comprimida, de una vez por todas, en este homenaje a los viajeros en el tiempo y a la posibilidad del viaje en el tiempo, quiero saber qué se sabe de este tipo, de este individuo, si es que existió alguna vez, claro. Pues mira, Iker, todo comienza el 2 de noviembre del año 2000 en un foro de un instituto que se llama Time Travel, donde un hombre con un nick empieza a hablar de viajes en el tiempo. En principio él no dice que es un viajero del tiempo. Luego va aclarando que se llama John Titor, dice provenir del año 2036, tiene 38 años, es norteamericano, es militar y está en una especie de misión gubernamental en la que tendría que acudir en un viaje en el tiempo a 1975 para recuperar un ordenador IBM 5100, da los datos, porque es importante para su época, porque así puede traducir diversos tipos de código de computadoras. Al parecer se iba a producir como lo que se venía anunciando en el año 2000, ese apagón, ¿no? El efecto 2000, ¿no? Que tanto miedo causó. Bueno, pues en el 2038, en teoría, se iba a ocurrir también otro de estos apagones y entonces tenía que conseguir ese ordenador IBM. ¿Por qué le habían mandado a él? Pues le mandaron a él porque resulta que su abuelo fue el que ensambló parte de ese ordenador IBM y por lo tanto él podía contactar con su familiar o incluso ver los documentos que guardaba de este y volver a utilizar ese ordenador para sus Eso lo va contando en las primitivísimas, no sé si redes sociales no había, claro, en las webs o en los foros. Chats, los chats además se hizo muy famoso porque empezaron a preguntarle, claro, cuando él dijo que era un viajero del tiempo, empezaron a preguntarle sobre todo tipo de cosas, muchas de ellas porque estábamos hablando del año 2000, qué iba a ocurrir, quién iba a ganar, quién, por ejemplo, preguntas muy comunes como alguien que seguía un equipo de fútbol y cuál iba a ser el resultado. Sí, te dan la oportunidad de preguntar por la humanidad y preguntas por el equipo de fútbol. Exactamente. Que es muy propio. Sí, es muy normal. Pero él sí que es cierto que iba dando una serie de datos e incluso de su propia vida. Dijo que él provenía de Tampa, de Florida. También hizo una serie de predicciones, por ejemplo, que en el 2015 empezaría una tercera guerra mundial, marzo de 2015. Dijo marzo del 2015. Ajá, todavía está por ver. Además, sería Rusia quien lanzara un ataque nuclear contra las grandes ciudades de Estados Unidos, por eso empezaría la guerra mundial, que las víctimas ascenderían a más de 3.000 millones de muertos, que es lo que iba a haber, ya se sabían las cifras. Eso lo dijo John Titor en sus mensajes en el 2000. Exactamente. Que el planeta se enfrentaría a un invierno nuclear en el que no
sería de proporciones catastróficas y permitiría que la humanidad continuara con su existencia, que Internet sería el principal medio de comunicación que se iba a utilizar, que el sistema de transportes más generalista dejaría de ser el avión y sería el tren, que era lo más seguro y era lo que más velocidad iba a conseguir de todos los transportes, que se erradicaría el virus del SIDA y se progresaría mucho en la curación del cáncer. También dijo que los seres humanos estarían sometidos a la manipulación genética, que la cultura religiosa iba a florecer, precisamente porque en esa supuesta guerra mundial que se iba a producir, la mayoría de personas que vivían en grandes ciudades se iban a alejar en pueblecitos pequeños, en pequeñas comunidades, y ahí iba a surgir pues una especie de religión que salvaría al mundo. Eso era lo que decía en los mensajes. También predijo que el CERN descubriría las bases del viaje en el tiempo. El CERN, así lo decía. Todo esto son pues pequeñas predicciones que va lanzando a lo largo del año en el que él está en la red, porque el 24 de marzo de 2001 desaparece. Además desaparece con un mensaje un tanto extraño que deja a todos, pues, si es un viajero en el tiempo, porque nos da este mensaje. Lo último que dice es: llevad una lata de gasolina para cuando muera el coche al lado de la carretera, firmado por siempre y regreso a casa. Nunca más se sabe más sobre este personaje. Ahora sí, 2 años después surge el abogado de su supuesta madre, que asegura que su hijo era John Titor y que es verdad, que había viajado en el tiempo. Una historia en plan un poco caballo de Troya, un soldado. Una historia rarísima, porque además se publican hasta fotografías de la supuesta nave en la que viaja, que es un tanto extraña, porque la nave se hace en un coche, en un Chevrolet. O sea, como Regreso al Futuro. Sí, como Regreso al Futuro. En la parte de atrás hay una serie de cables, de maquinarias muy raras, muy extrañas, pero luego están lo que son los asientos del coche, que se ven perfectamente. ¿Y esto por qué ha sido tan venerado y tan seguido por tanta gente? Es que no lo puedo entender. Pues pero al parecer, miembros de IBM, por ejemplo, dijeron que esa información que había dado John Titor era una información confidencial de la que no se tenía conocimiento ni nadie podía saber, porque no era una información pública, la sabían muy pocas personas. Y él da una serie de datos de ese ordenador IBM 5100 que no tenía acceso el público, por ejemplo. Otras cosas, hace pequeñas predicciones, también dicen que anuncia la llegada de Obama, porque habla de un presidente negro, y después, pues como hemos visto, se produce. Aciertan algunas cosas, pero hay otras en las que se equivoca muchísimas veces, con lo cual se piensa que es una persona normal y corriente que se ha hecho pasar por un viajero en el tiempo que no sabía cómo terminarlo y en un momento dado desaparece. Pero aquí está el ejemplo, por ejemplo, de la creación de JJ Benítez, Caballo de Troya. ¿Por qué tiene ese impacto colectivo? Yo siempre lo cuento. Recuerdo a Sebastián Vázquez, buen amigo editor, que tenía una librería en el año 84 y de repente llegó Caballo de Troya a las librerías, la creación de JJ Benítez sobre, en el fondo, esta historia, más o menos, ¿no? Unos soldados son... por eso quiero que Santi nos cuente una cosa curiosa. Por un proyecto militar, confidencial militar, resulta que viajan en el tiempo, y viajan no a cualquier lugar, sino seguramente al que muchos elegirían, ¿no? En esa apuesta que hemos puesto esta noche de dónde viajaríais en el tiempo si os dan un único viaje, un único boleto, ¿no? Decían, claro, al tiempo de Jesús hablando o predicando, ¿no? Todas esas memorias del mayor, Benítez las recibe. Está siempre en la polémica, que no vamos a entrar en ella, hemos hablado mucho de Caballo de Troya, pero lo que a mí me interesa es que me contaba Sebastián que nunca, y nunca es nunca, ni con el Código da Vinci, ni con los grandes bestsellers, él vio como librero, y esto es curioso, y lo digo por algo, esa cara de fascinación. Claro, se juntaban dos cosas: Jesús, el Jesús desconocido, y el concepto viaje en el tiempo, que es como el gran tabú, porque todos nos hemos imaginado qué haríamos nosotros de tener esa oportunidad. Y me lo decía Sebastián, la gente acudía, entre comillas, como auténticos yonkis de literatura, pero ha llegado la remesa que nunca vuelve a ver jamás eso, ese interés por el tema, sea novela. Y con la red se hace todavía más fácil, porque transmitir la información a través de Internet llega a muchísima más gente. Se habrá pensado que es un experimento de John Titor, me imagino, hasta incluso, ¿no? Se ha publicado una fotografía de John Titor que como llevemos ese peinado en el 2036 va a ser terrible. Esa fascinación de la que habláis
es que yo que hablo de la parte más científica, es que la comparten los científicos. O sea, es que están igualmente, o sea, son como niños pequeños muchas veces, ilusionados con algo. Y bueno, por ejemplo, Stephen Hawking. Cuéntanos algunos de los que ha hecho Stephen Hawking, porque llega al límite de ser, sinceramente, un tipo con cierto sentido del humor, en este caso del viaje en el tiempo, ¿no? Tiene mucho sentido del humor, porque él estudió en los años 70 y 80, más bien los 80, estudió muy, muy concienzudamente el problema de la singularidad. La singularidad es ese punto que es una rotura del espacio-tiempo, que es justamente en el centro, o sea, de un gran agujero negro. Entonces ahí las leyes de la física, el tiempo, todo eso desaparecía o se transformaba o había una rotura, y entonces, claro, la pregunta inmediata era ¿y entonces eso quiere decir que podemos retroceder y que podemos avanzar y que podemos tal? Y dedicó mucho tiempo al estudio de esto. Y al final llegó a la conclusión, matemáticamente demostrada por él, que no era posible, porque había una serie de cosas de la física que lo impedían a nivel macroscópico. A nivel grande. A nivel grande lo impedían. No vamos a entrar porque es complicado, sí, pero bueno, lo impedían, creedme. Pero eso no le quitaba el seguir intentando. Entonces él, por ejemplo, se preguntaba, dice, bueno, vamos a ver, si son posibles los viajes en el tiempo, en algún momento del futuro alguien lo habrá inventado. Y entonces dijo esa frase lapidaria que acabó con un montón de gente que esas frases que él dice, que dijo, la mejor prueba de que no se pueden hacer viajes en el tiempo es que no estamos invadidos por una legión de turistas del futuro. Bueno, igual es que los turistas no vienen así en carne y hueso, ¿no? Vale, pero de acuerdo. Entonces eso él lo decía como, claro, te dicen eso en medio de una conferencia cuando estás en un debate con alguien y te han hecho polvo, porque ¿qué contestas a eso? ¿No? Bueno, pues Hawking tiene esa habilidad.